Buenas tardes amigos de Punto de Corte, bienvenidos a su programa Desencadenados. Soy Mayber Pinto y estaré acompañándolos en este espacio donde juntos vamos a analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerde que tienen a su disposición nuestro portal web puntodecorte.net y también se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube Punto de Corte TV. El tema de hoy, migrantes venezolanos y los países de acogida. Esta semana, varios hechos hicieron que la comunidad internacional volviera a voltear la mirada hacia Venezuela. Países de acogida en la región incrementaron las restricciones para evitar la llegada de inmigrantes. Algunos de ellos a través de decretos y reformas y otros con medidas un poco más drásticas. Veamos de qué se trata. En Chile, el gobierno de Sebastián Piñera decidió iniciar lo que ha denominado trabajos de despeje y mantenimiento de la zanja limítrofe con Bolivia para impedir el incremento de la migración irregular hacia su país. Maquinaria pesada y funcionarios del ejército fueron desplegados en la localidad de Colchane para iniciar los trabajos en la fosa de ya 1.20 metros de profundidad que impediría el paso de los migrantes. La medida se suma a otras ya tomadas por el presidente Piñera, que incluye una nueva ley de migraciones, que trata de promover una migración regular y ordenada en el país, pero que también facilita la expulsión de las personas que ingresen por pasos no habilitados. Además de un estado de emergencia en 4 provincias de la frontera norte, que entró en vigencia el pasado 16 de febrero. Chile no ha sido el único país en aplicar medidas. Al menos 13 naciones de América Latina y el Caribe han decidido solicitar visa a los migrantes que llegan a sus territorios. Veamos. Países como Bermuda, Canadá, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala y Guyana solicitan el visado a los connacionales, además de Honduras, Islas Malvinas, Panamá, Perú, Surinam y Anguila. Se suman al listado Montserrat, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Puerto Rico, Islas Vírgenes y República Dominicana. Y recientemente la medida también fue adoptada por México y Costa Rica. A pesar que Cuba es uno de los principales aliados de la administración de Nicolás Maduro, también impuso el visado a los venezolanos. Sin embargo, Colombia, Brasil, Argentina, Belice y Bolivia hasta el momento no han aplicado este tipo de restricciones, además de Guyana Francesa, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, estima que este año la migración venezolana podría convertirse en la más grande del mundo. Escuchemos sus declaraciones. El éxodo venezolano ha superado los 6 millones de personas. Estamos hablando de un país fuera de un país y no es una metáfora porque representa el 20% de la población total de Venezuela. Se trata de la crisis de refugiados más grande del hemisferio occidental en la historia, la segunda del mundo, y eso sin guerra ni catástrofe natural alguna. Solo Siria supera dicha cantidad, con 6.7 millones de personas después de una década de guerra civil. Prolongarse esta terrible situación para el 2022, según ha proyectado el Grupo de Trabajo de la OEA, podría llevar 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, convirtiéndola en la más grande del mundo. Almagro reconoció la labor del gobierno colombiano para ayudar a los más de 1.800.000 connacionales que se encuentran en ese territorio. Ello representa casi un tercio del éxodo venezolano. Regularizar migrantes permite aumentar la productividad, asignar con eficiencia y fortalecer la capacidad estatal, incluyendo el ensanchamiento de la base tributaria. Nos reunimos aquí para escuchar los avances de Colombia en la materia. Se otorgaron 554.000 permisos, más que eso, y se entregaron 258.964. No podemos dejar de reconocer el esfuerzo y la visión que tuvo este gobierno sobre migrantes y refugiados. El Estatuto de Protección es histórico, hacemos votos porque dicha doctrina se expanda, que la comunidad internacional redoble sus esfuerzos para ayudar al éxodo venezolano y que nuestra América sea un ejemplo en este sentido. De acuerdo al Programa Mundial para la Alimentación, 9.3 millones de connacionales sufren de inseguridad alimentaria. Esto, sumado a la crisis política y al colapso de la salud pública, hace que los ciudadanos tomen la decisión de cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades. A pesar de los esfuerzos de Colombia, pareciera que la llegada de venezolanos a su territorio supera la capacidad de respuesta de las autoridades del vecino país.
Les compartimos la intervención de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, durante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sobre el caso venezolano. Acoger 1.8 millones o 2 millones de venezolanos, como lo ofreció el presidente de la República, pues realmente es algo desproporcionado. Son casi el 30% del total de migrantes venezolanos que han salido hasta hoy. La pregunta es, ¿sabemos si no van a salir más? ¿Sabemos si no están saliendo todos los días nuevos migrantes? ¿Cómo poder entonces asimilarlos? ¿Quién va a hacerlo? Colombia no tiene la capacidad de seguir asimilando nuevos migrantes y refugiados provenientes de Venezuela. La vicepresidenta de Colombia instó a la comunidad internacional a atacar los problemas estructurales de la migración, que a su criterio se logran a través de la generación de oportunidades. Pero no es solamente Venezuela. Dentro de nuestra región hay muchos países que son fuente de esta migración. Haití lo ha sido desde hace varios años. Tenemos también la migración que viene de varios de los países de Sudamérica, de Perú, de Ecuador, de Colombia misma, de Centroamérica, y todos buscando en el norte del continente alguna oportunidad, algún espacio en donde puedan realmente establecerse, estabilizarse, tener sus familias, permitir realmente tener algún tipo de desarrollo para ellos. Por esa razón nosotros tenemos que trabajar como una región, como un bloque integrado, para encontrar realmente soluciones que sean comunes a estos flujos migratorios que tienen una magnitud sin precedentes. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados expresó su preocupación por la realidad que enfrentan cientos de familias refugiadas y migrantes de Venezuela en América Latina y el Caribe. Afirmó que es fundamental brindar asistencia humanitaria a los más vulnerables y promover políticas y programas de inclusión. La ACNUR instó a los países y dirigentes políticos a construir una cultura de paz a través del rechazo de cualquier acto de discriminación y xenofobia. A propósito, queremos recordarles qué es lo que dispone la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre el tema. Veamos. De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 7, reza que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. También dice en su artículo 22 que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. También en su artículo 28 señala que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Y con esta información vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más de su programa Desencadenados. Acompáñanos todos los lunes a partir de las 12 del mediodía en nuestro programa Punto de Partida por todas las plataformas comunicacionales de Punto de Corte, Twitter, Facebook y YouTube. Allí podremos hacer seguimiento al acontecer político, económico y también de nuestra sociedad. Te esperamos. Punto Internacional es un programa de corte informativo y de análisis que pretende discernir los acontecimientos internacionales y su impacto en la dinámica nacional. En un mundo globalizado y donde la información trasciende fronteras. Te invito a que nos sintonices en Punto de Corte y PDC TV para informarte sobre lo que sucede en el mundo, en la región y su impacto en nuestro país. Estamos de regreso con más de su programa Desencadenados, analizando la situación de los migrantes y los países de acogida. Recuerde que tienen a su disposición nuestro portal web puntodecorte.net para ampliar toda la información y también pueden suscribirse a nuestras redes sociales. Ya tenemos con nosotros al abogado e internacionalista Carlos Luzberti para analizar el tema de los migrantes. Bienvenido, profesor.
Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Queremos preguntarle inicialmente si estas medidas impuestas por algunos países de acogida realmente van a contener la migración irregular hacia sus territorios. No, este mecanismo de las visas lo que tiende, por el contrario, no es a desestimular la migración, sino más bien lo que tiende es a criminalizarla, a generar situaciones de migración irregular desde el punto de vista de obligar a las personas a cruzar por lo que uno popularmente llama los caminos verdes, de manera de eludir precisamente estos controles migratorios. Entonces es poco probable que esto tenga ese efecto disuasivo buscado. Usualmente más bien lo que tienden es a incrementar los números de migración irregular, de corrupción, en el caso de los procesos fronterizos, y por supuesto exponen a las personas que se ven obligadas a utilizar estos mecanismos irregulares a cualquier cantidad de situaciones que lesionan sus derechos, como violencia, trata de personas, riesgos de afectaciones a su vida, su integridad personal, etc. ¿El problema es la migración irregular o la migración en sí misma? Mira, es una muy buena pregunta. Desde el punto de vista del proceso como tal migratorio, las visas son un procedimiento normal. Sin embargo, si se mira en el contexto de la situación venezolana, parece desproporcionado cuando se le compara, por ejemplo, con una situación en la cual la gente huye de un país que se encuentra atravesando una situación de crisis o emergencia humanitaria compleja, con lo cual parecería más bien que lo que se hace es buscar levantar barreras a esa migración que huye, es decir, a esa gente que huye, que migra forzosamente. Es cierto que países como Colombia han prestado gran apoyo a los connacionales en sus territorios, pero ahora han declarado que ya no cuentan con la capacidad para seguir permitiendo la entrada de los connacionales. ¿Qué se debe hacer? El derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de refugio es claro. No se le puede negar el acceso al territorio de un país a las personas que huyen por fundados temores de persecución, de violación de derechos humanos. Eso significa que los países que son parte de los tratados correspondientes, como la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, el Protocolo de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no pueden eludir esta obligación. Muy por el contrario, si bien es cierto que la llegada de flujos masivos de personas puede generar efectivamente cargas para los servicios públicos, impactos económicos desde el punto de vista del cumplimiento de estos países, de la atención integral para el resguardo de los derechos de estas personas, lo que impone el derecho internacional es que estos países pueden y deben acudir a la cooperación internacional. En este sentido, hay varias iniciativas, como se ha visto en los últimos años, conferencias de donantes para atender a la crisis venezolana y de esos recursos apoyar a que los estados receptores puedan tomar medidas para cumplir con sus obligaciones internacionales. En el caso venezolano vemos que a los ciudadanos cada día se les hace más difícil acceder a sus documentos como pasaportes para poder salir del territorio. ¿Qué es lo que debe hacer la administración de Nicolás Maduro para solventar la situación, más no restringir la salida de venezolanos? Sabemos que buscan oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen en el país? Bueno, en principio la administración pública debe cumplir con su función básica, que es servir al ciudadano, servir al público. Desde ese punto de vista debe atender las solicitudes de modo transparente, expedito, como lo son las solicitudes de documentación, desde una cédula, una partida de nacimiento, a un pasaporte. Esto puede tener costos razonables. Uno de los problemas que vemos en el caso venezolano es el costo que tiene el documento de viaje, el pasaporte, tanto para su prórroga como para su obtención original, en un país donde la situación de emergencia humanitaria compleja ha golpeado severamente a las poblaciones que viven ya en una situación de pobreza. Entonces, por lo tanto, los costos deberían ciertamente racionalizarse. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que, si bien es cierto, la gente
tiene el derecho de viajar, de salir del país, de buscar nuevas oportunidades. La posibilidad o la solución de la crisis venezolana no puede ser, es decir, la decisión del gobierno no puede ser darle pasaportes a la gente para que se vaya. Lo que se le debe exigir al mismo tiempo al gobierno venezolano es que tome las medidas necesarias para poner solución a la crisis de derechos humanos. Es decir, que tome las medidas necesarias para que la gente tenga como opción salir del país, no que se vea forzada u obligada a salir del país o ser expulsada del país por la situación de crisis o emergencia humanitaria. ¿Cuáles serían esas medidas? Esencialmente, las medidas que apuntan a restablecer la vigencia de los derechos humanos en general, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, detener las situaciones de persecución, tomar medidas para asegurar que las personas disfruten de su derecho a la educación, su derecho a la salud, su derecho a la alimentación, su derecho a la vivienda, pero también que se abstengan de seguir realizando situaciones de persecución o estigmatización por motivos políticos o de otra índole, que se permita que las personas puedan circular libremente, que no se persiga, por ejemplo, a las personas que disienten o que utilizan medios de comunicación. Es decir, un conjunto de medidas que han sido recomendadas por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet en sus distintos informes, la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, que ha recomendado también en reiteradas oportunidades la necesidad urgente de combatir la impunidad en el país y de reformar las instituciones del sistema de justicia para que efectivamente puedan garantizar los derechos de la población y combatir la impunidad en lugar de contribuir a perpetuar una situación de persecución, de discriminación y de violación de los derechos. Habla de impunidad, persecución, libertad de expresión. En materia económica, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar? Desde el punto de vista de medidas económicas, las obligaciones en materia de derechos humanos son muy claras. Parten de la premisa de la no discriminación y parten de la premisa que las obligaciones que tienen que ver con derechos económicos, sociales y culturales deben ser satisfechas sin discriminación a la población. Uno de los problemas más graves que uno puede observar en el contexto de la crisis venezolana es como si bien se toman algunas medidas económicas, estas siguen incidiendo negativamente o impactando negativamente a aquellas personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, las personas que viven en pobreza. Entonces, de nada sirve pensar que hay algunas señales de mejoría cuando, por ejemplo, Naciones Unidas ha identificado que 8 millones o más de 8 millones de personas estarán en una situación de necesidad de atención humanitaria durante el año 2022. Eso significa que el gobierno debe tomar medidas para permitir y facilitar el acceso a la cooperación internacional, la intervención de las agencias humanitarias como el Programa Mundial de Alimentos, la Oficina del Coordinador Humanitario de Naciones Unidas, para que puedan desplegar y realizar sus actividades humanitarias en el país. ¿Seguirá la salida de migrantes venezolanos este año? Es difícil saberlo, pero en la medida en que las condiciones de partida en el país no empiecen a mejorar, el elemento que empuja o que obliga a la gente a migrar forzosamente va a seguir estando, con lo cual la probabilidad siempre existe. ¿Tiene algún llamado para las autoridades para solventar esta situación? Mira, creo que lo más importante es, como siempre decimos, poner los derechos humanos de la población en el centro del debate. Esto pasa por reconocer que existe una situación de emergencia humanitaria compleja, aceptar la cooperación y no ponerle trabas o impedimentos a que las agencias internacionales puedan desplegar su labor de cooperación internacional, tomar las medidas recomendadas por la Oficina de la Alta Comisionada, por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, permitir que las organizaciones de la sociedad civil puedan desplegar sus actividades en materia de derechos humanos, en materia de atención y asistencia humanitaria, sin ningún tipo de temor a persecución y represalias por parte de las autoridades. Y por supuesto, reconocer que hay más de 6 millones de venezolanos y venezolanas en el extranjero, independientemente de la condición por la que han migrado, por la que han huido del país, y atender a esa población dándole la protección necesaria. Un
punto importante que no debemos perder de vista es la situación de desasistencia que tienen estas personas en la medida en que hay consulados venezolanos cerrados, en la medida en que estas personas no tienen documentos vigentes por la falta de atención que el gobierno venezolano tiene en los distintos países. Y así culminamos el programa por el día de hoy, agradeciéndoles que se hayan conectado con nosotros. Recuerden que tienen a su disposición nuestro portal web .decorte.net para ampliar toda la información y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube .decorte TV. Soy Mayber Pinto y será hasta una próxima oportunidad.